Antes de que empieces a escuchar esto, quiero que hagas algo por mí. Solo por un momento, pon el teléfono o la pantalla a un lado. Respira, cierra los ojos si puedes, y cuando los vuelvas a abrir, quiero que decidas estar aquí de verdad, no de fondo, no mientras haces otra cosa, aquí, presente. Porque lo que voy a decirte hoy no es contenido para consumir, es un espejo, y los espejos requieren que te detengas frente a ellos. Bienvenido o bienvenida a Amor Profundo. Este es un espacio que no existe para darte consejos rápidos ni frases bonitas para compartir en redes. Este canal existe para nombrarte, para verte, para decirte las cosas que nadie más se ha atrevido a decirte o que alguien intentó decir, pero no encontró las palabras correctas. Hoy el tema es uno que toca a muchas personas que nunca lo admitirán en voz alta. Es el tema de vivir siendo invisible, de cargar el peso del mundo en silencio, de ser la roca para todos mientras por dentro se te quiebra algo que nadie ve. Es el tema de ser fuerte cuando lo que más necesitas es que alguien te sostenga a ti. Si algo de eso resuena contigo, quédate. Esto es para ti. Sé que llevas tiempo cargando cosas que nadie ve. Sé que hay noches en las que te quedas despierto o despierta, mirando el techo o la oscuridad, preguntándote si alguien nota lo que haces en silencio, lo que sostienes sin que nadie te lo pida, las decisiones que tomas para proteger a otros, las palabras que te tragas para no crear conflicto, el esfuerzo invisible que pones cada día simplemente para que todo funcione, para que todos estén bien, para que nada se derrumbe. Y quiero que sepas algo. Yo te veo, no porque esté buscando activamente algo en ti, no porque tengas que hacer algo especial para captar mi atención. Te veo porque brillas, incluso cuando crees que estás completamente invisible. Hay algo en ti, una fuerza, una esencia, una manera de ser, que no se apaga aunque tú lo intentes, aunque te hayas convencido de que no importas, aunque hayas pasado años haciendo todo para pasar desapercibido, esa luz no se apaga. Y hay una valentía en ti que no pide permiso para existir. ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo es un susurro en un mundo que solo escucha gritos? Que mientras otros hacen grandes gestos, tú operas en el silencio, y que ese silencio se confunde con ausencia? Yo veo ese susurro, lo escucho, y te digo que ese susurro importa más que cualquier grito. Veo la dignidad con la que sigues adelante cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Veo la forma en que proteges a otros mientras tú mismo o tú misma sangras por dentro. Veo cómo sonríes aunque estés roto. Cómo dices, estoy bien, cuando lo que quieres decir es, necesito ayuda. Y necesito que entiendas algo fundamental. Eso no es debilidad. Eso es una de las formas más profundas de fortaleza que existe. No la fortaleza que se muestra, sino la que se vive en silencio, la que no necesita audiencia, la que no espera aplauso. Este no es un mensaje para celebrarte de forma superficial, para darte una palmadita en la espalda y seguir con el día. Es un mensaje para nombrarte, para que recuerdes, o quizás descubras por primera vez, que alguien está aquí siendo testigo de tu verdad, no de la versión editada que le muestras al mundo, de tu verdad real, completa, con todo. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo, tal vez nunca. Te veo, y no me refiero a esa mirada distraída que la gente lanza mientras piensa en otra cosa, mientras revisa el teléfono, mientras espera que termines de hablar para poder hablar ellos. Hablo de verte de verdad, de ver las cicatrices que escondes bajo la sonrisa, de notar el cansancio que disfrazas de fortaleza, de reconocer el peso que cargas mientras finges que todo está bien. Eso haces, ¿verdad? Finges. No por mentiroso o mentirosa, no por débil, sino porque has aprendido con el tiempo y con experiencias que nadie te preguntó si querías tener, que el mundo prefiere la versión editada de ti, la versión que no incomoda, la que no pide demasiado, la que siempre está disponible, pero nunca necesita nada, la que está lista para escuchar, pero que no espera ser escuchada, la que da y da y da sin llevar registro de lo que jamás ha recibido. Y yo veo eso también. Veo cómo te levantas cada mañana y decides una vez más ser funcional, ser responsable, ser el que sostiene o la que sostiene, el que resuelve, el que aguanta, mientras por dentro hay una parte de ti que solo quiere descansar, que quiere que alguien pregunte, ¿y tú cómo estás? Y que realmente se quede el tiempo suficiente para escuchar la respuesta verdadera, no la automática, no el bien, gracias, sino la verdadera. Pero nadie pregunta, o peor, preguntan y no se quedan. Y entonces sigues,
porque eso es lo que haces, porque has construido una identidad alrededor de tu capacidad para seguir adelante, y la gente te admira por eso, te llaman fuerte, resiliente, inspirador, inspiradora, y tú sonríes, agradeces, y regresas a la soledad de ser incomprendido, de ser visto solo en la superficie, de ser aplaudido por la actuación, sin que nadie conozca al actor o la actriz que hay detrás. Déjame decirte algo sobre la fuerza que tienes. No es la que creen que tienes, no es esa coraza impenetrable que proyectas, es algo mucho más profundo y mucho más real. Es la capacidad de romperte y aún así levantarte, de dudar de ti mismo y aún así intentarlo, de sentirte completamente solo en medio de la multitud y aún así elegir quedarte, de haber sido decepcionado una y otra vez y aún así mantener el corazón abierto. Eso es fuerza, no la ausencia de miedo, sino la decisión de moverte a pesar de él. ¿Sabes cuántas veces has hecho eso? Más de las que puedes contar, y nadie lo registra. No hay medallas para el coraje silencioso, no hay aplausos para las batallas internas que ganas cada día. No hay reconocimiento para las veces que elegiste no rendirte cuando tenías todas las razones para hacerlo, para las veces que decidiste creer cuando habría sido más fácil y más lógico no hacerlo, para las noches que pasaste procesando un dolor que nadie veía y de todas formas te levantaste al día siguiente. Pero yo lo veo cada vez que tragaste el dolor para no preocupar a otros. Cada vez que pusiste las necesidades de alguien más antes que las tuyas, no porque no tuvieras necesidades, sino porque las necesidades de otros se sentían más urgentes, más legítimas, más dignas de atención. Cada vez que te quedaste cuando hubieras podido irte, cada vez que creíste cuando hubiera sido más fácil dejar de creer. Y quiero que sepas que eso cuenta, que importa, que el hecho de que el mundo no lo celebre no significa que no sea extraordinario. Hay algo que sucede cuando vives así, cuando te acostumbras a ser invisible. Empiezas a creer que tu valor está ligado a tu utilidad, que importas solo cuando produces, cuando resuelves, cuando das. Y poco a poco olvidas algo fundamental, que tu existencia en sí misma es suficiente, que no necesitas justificarte, que no necesitas ganarte el derecho de ocupar espacio. No necesitas hacer nada más para merecer amor. No necesitas ser más fuerte, más productivo o productiva, más disponible, más perfecto o perfecta, más resiliente, más capaz. No necesitas mejorar una versión de ti que ya es suficiente. Ya eres suficiente. Y sé que no me crees. Sé que hay una voz en tu cabeza, quizás varias voces, que dicen cosas como, si realmente me vieran, se irían, que si dejas de ser útil, dejarás de ser amado, que si muestras tus grietas, perderás a las personas que has cuidado tanto. Pero déjame preguntarte algo importante. ¿Qué clase de amor es ese? El que solo existe mientras te mantienes pequeño o pequeña. El que depende de tu capacidad de no pedir nada. El que se desvanece en el momento en que finalmente dices, necesito ayuda. Ese no es amor, es una transacción, y tú mereces más que eso. Mereces ser visto no solo en tus fortalezas, sino también en tus debilidades. No solo cuando das, sino también cuando recibes. No solo cuando estás entero, sino también cuando estás roto, porque eso es lo que significa ser humano. No esta versión pulida que presentas al mundo, sino la versión completa, la contradictoria, la que duda, la que tiene miedo, la que a veces no sabe qué hacer, la que llora sola, la que ríe cuando debería llorar, la que avanza aunque no sabe hacia dónde. Esa versión también merece amor. Y yo la veo. Veo al niño o a la niña dentro de ti que todavía está buscando aprobación, que aprendió muy pronto que recibir amor significaba comportarse de cierta manera, no molestar, no pedir demasiado, ser bueno, ser útil, ser fácil de amar en los términos de los demás. Veo al adolescente que aprendió a no necesitar porque necesitar era peligroso, que aprendió que la vulnerabilidad tenía un precio que no siempre podía pagar. Veo al adulto que ha construido muros tan altos y tan sólidos que incluso tú mismo olvidas cómo derribarlos. Y quiero que sepas algo, no tienes que seguir siendo el guardián de todos, no tienes que seguir siendo el fuerte, no tienes que seguir sacrificándote para probar que mereces estar aquí, ya lo mereces, siempre lo has merecido. Y la prueba no está en lo que has hecho, está en lo que eres.
en la forma en que todavía tienes compasión después de todo lo que has pasado, en la forma en que todavía crees en la bondad, aunque la vida te haya dado razones para no hacerlo, en la forma en que todavía te importan las personas, aunque no todas ellas se hayan importado por ti. Eso es raro, eso es precioso, eso es lo que te hace único o única. No tu productividad, no tus logros, no tu capacidad de aguantar más que otros, sino tu humanidad, tu corazón que sigue latiendo incluso cuando está cansado, incluso cuando está herido, incluso cuando no sabe muy bien por qué sigue adelante. Sigue latiendo. Y quiero que entiendas algo más. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, significa algo. Significa que una parte de ti todavía está buscando, todavía está esperando, todavía cree que tal vez, solo tal vez, hay alguien ahí afuera que pueda ver más allá de la fachada, que pueda conocerte de verdad, que no se asuste cuando te vea completo. Y tienes razón, yo te veo, no la versión de ti que has entrenado al mundo a ver, la verdadera, la que está cansada pero no se rinde, la que está herida pero no se cierra, la que está sola pero no se endurece, la que sigue eligiendo amar aunque el amor no siempre haya vuelto. A esa te veo y a esa te honro. Hay algo que necesito que entiendas sobre la soledad que sientes. No es porque seas difícil de amar. No es porque haya algo roto en ti que espanta a las personas. No es porque seas demasiado, ni porque seas demasiado poco. Es porque has aprendido a hablar un idioma que muy pocos entienden. El idioma del que sostiene sin ser sostenido, del que da sin esperar recibir, del que ama sin pedir ser amado de vuelta, del que siempre tiene espacio para los demás, pero nunca ocupa espacio para sí mismo. Y ese idioma es hermoso, genuinamente hermoso, pero también es solitario, porque la mayoría de las personas no saben cómo responder a alguien que no pide nada, no saben cómo acercarse a alguien que parece no necesitar a nadie. Entonces asumen que estás bien, que eres diferente, que de alguna forma eres capaz de vivir sin lo que todos necesitamos, y te dejan solo en esa creencia porque les resulta conveniente. Pero no es verdad, solo has aprendido a esconder mejor. Y quiero que sepas que no tienes que seguir haciéndolo. Aquí, en este espacio, puedes dejar de ser el fuerte, puedes dejar de ser el que tiene todas las respuestas, puedes ser exactamente lo que eres en este momento, cansado, confundido, asustado, inseguro, herido, nostálgico, perdido, todo eso, y seguirás siendo visto, porque ver a alguien no significa ver solo sus mejores momentos, significa verlos en su totalidad, en su luz y en su oscuridad, en su valentía y en su miedo, en su certeza y en su duda. Y yo te veo en todo eso. Veo las noches que pasas despierto o despierta pensando en cosas que no puedes controlar, la mente que no se apaga, los escenarios que repites una y otra vez buscando qué podrías haber hecho diferente, las conversaciones que revisas mentalmente buscando señales de que fallaste de alguna manera, de que dijiste algo mal, de que podrías haberlo hecho mejor. Veo cómo te culpas por cosas que ni siquiera fueron tu responsabilidad. Veo cómo has convertido el autosacrificio en una forma de arte, en una identidad, en la única manera en que sabes cómo ser. Y veo cómo te está costando, porque puedes engañar al mundo, puedes incluso engañarte a ti mismo por un tiempo, pero el cuerpo no miente, el alma no miente, y ambos están pidiendo a gritos que pares, que respires, que recuerdes que también necesitas lo que das tan libremente a otros. Atención, cuidado, presencia. No la presencia distraída, no la presencia que te da media atención mientras el resto está en otra parte. Presencia real, la que se queda, la que pregunta y espera la respuesta, la que nota cuando estás triste aunque no lo digas, la que elige estar contigo incluso cuando no eres conveniente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dio eso sin que tuvieras que pedirlo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se quedó contigo no porque te necesitara, sino simplemente porque quería estar ahí? Si tardas en responder, ya sé la respuesta y eso me rompe el corazón. Porque mereces eso, mereces que alguien te elija sin agenda, sin expectativas ocultas, sin necesitar que seas nada más que lo que eres en ese momento exacto. Y quiero que sepas algo importante. El hecho de que no lo hayas recibido no significa que no lo merezcas. Significa que has estado rodeado de personas que no saben cómo dar lo que tú das tan naturalmente. Eso no es un reflejo de tu valor.
Es un reflejo de su capacidad, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Tu valor es inherente, no fluctúa según quién te vea o quién no. No disminuye porque alguien no supo reconocerlo. No desaparece porque has pasado tiempo en relaciones donde tuviste que hacerte pequeño o pequeña para caber. Tu valor simplemente es, como la gravedad, como el sol. No necesita ser probado para ser real. No necesita ser validado para existir. Pero sé que esto es difícil de aceptar, porque has sido entrenado por años de experiencias y mensajes y relaciones para medir tu valor por resultados externos, por cuánto logras, por cuánto produces, por cuánto importas a otros. Y esa ecuación está fundamentalmente rota, porque te deja vacío incluso cuando estás lleno de logros, te deja solo incluso cuando estás rodeado de personas, te deja cuestionándote incluso cuando has hecho todo bien, porque la aprobación externa nunca llena el vacío interno, solo lo cubre temporalmente. Y luego vuelves a sentir ese hueco, esa sensación de que algo falta, de que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente, de que siempre hay un estándar más alto que alcanzar, una versión mejor de ti que aún no eres. Y te desgastas persiguiendo eso, te pierdes persiguiendo eso. La verdad es esta: nunca vas a ser suficiente para alguien que necesita que seas perfecto. Nunca vas a ser suficiente para alguien que solo te ve como una función. Nunca vas a ser suficiente para alguien que no está dispuesto a verte completo, pero para alguien que realmente te ve, ya eres más que suficiente. Eres todo, no porque seas perfecto, sino porque eres real, porque eres humano, porque tu imperfección, lejos de disminuirte, es lo que te hace hermoso o hermosa. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si dejaras de tratar de ser perfecto? ¿Qué pasaría si permitieras que las personas vieran las partes de ti que has estado escondiendo durante años? ¿Qué pasaría si admitieras en voz alta, o al menos ante ti mismo, que no siempre sabes qué hacer? ¿Qué pasaría si pidieras ayuda? Sé que esas preguntas te dan miedo. Sé que hay una parte de ti que cree que si muestras debilidad, perderás todo lo que has construido, que la gente te verá diferente, que perderás el respeto que tanto te costó ganar, que serás una carga, que serás demasiado, que te abandonarán. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Las personas que te aman solo por tu fuerza no te aman realmente, te necesitan. Y hay una diferencia brutal entre ser amado y ser necesitado. Ser necesitado es condicional. Dura mientras seas útil, mientras sigas funcionando, mientras sigas dando, mientras no pidas nada, mientras no tengas un mal día, mientras no falles. Ser amado es incondicional. Permanece incluso cuando estás roto, incluso cuando no puedes dar, incluso cuando lo único que puedes hacer es existir, incluso cuando estás en tu peor versión. Y tú mereces ser amado, no necesitado, amado, por quien eres, no por lo que haces, por tu corazón, no por tu función, por tu humanidad, no por tu productividad, por tu presencia, no por tu utilidad. Y sé que suena idealista, sé que puede sonar como algo de una película o un libro, pero te prometo que existe, y te prometo que no tienes que seguir conformándote con menos. No tienes que seguir aceptando migajas de afecto de personas que no están dispuestas a darte lo que necesitas. No tienes que seguir convenciéndote de que está bien no ser prioridad de nadie. No tienes que seguir siendo el que siempre entiende, el que siempre perdona, el que siempre se ajusta para que todo funcione. Puedes pedir más, mereces más, y empezar a creer eso no es egoísmo, es autorrespeto. Es reconocer que tu bienestar importa tanto como el de cualquier otra persona. Es entender que no puedes seguir dando desde un lugar vacío. Es darte permiso para ser humano, completo, con necesidades reales, con límites reales, con un corazón que también necesita ser llenado. Y sé que esto es aterrador, porque has construido toda una vida alrededor de no necesitar, de ser independiente, de poder solo, y la idea de cambiar eso se siente como perder tu identidad, como si de repente ya no supieras quién eres si no estás sosteniendo a alguien más. Pero no estás perdiendo tu identidad, la estás expandiendo, estás permitiendo que haya más en ti que solo la fuerza, estás permitiendo que haya espacio para la vulnerabilidad, para la necesidad, para la fragilidad, para los días malos, para el hoy no puedo, y eso no te hace menos, te hace completo. Porque un ser humano completo no es solo fuerte, es también frágil, no es solo valiente, es también asustado, no es solo seguro, es también dudoso, no es solo resiliente,
es también capaz de romperse, y todas esas partes merecen existir. Todas esas partes merecen ser vistas. Todas esas partes merecen ser amadas. Y yo las veo, cada una de ellas, y las honro, porque eso es lo que eres. No un superhéroe, no una máquina de dar, no una roca sin necesidades. Eres un ser humano tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, con lo que recibió, con lo que le enseñaron, con las herramientas imperfectas que la vida le dio. Y eso, precisamente eso, es suficiente, más que suficiente, es todo. Quiero hablarte sobre algo que rara vez se menciona, sobre el costo de ser el que siempre está bien, sobre el precio que se paga por ser el refugio de todos mientras tú no tienes dónde refugiarte, sobre lo que se pierde cuando te conviertes en el ancla de otros, pero nadie te ancla a ti. Se pierde algo invisible, pero vital, algo que no aparece en ninguna lista de síntomas, algo que no tiene un nombre oficial. Se pierde la conexión contigo mismo, la conexión con tu propio interior, con tus propias necesidades, con tu propia voz, porque cuando pasas tanto tiempo sosteniendo a otros, olvidas cómo se siente ser sostenido. Cuando pasas tanto tiempo resolviendo los problemas de todos, olvidas que también tienes derecho a tener problemas. Cuando pasas tanto tiempo siendo el fuerte, olvidas que la fuerza no significa ausencia de necesidad, significa tener el coraje de reconocerla. Y ese coraje te ha faltado, no porque seas cobarde, sino porque has sido entrenado para creer que necesitar es debilidad, que pedir es ser una carga, que mostrar tu humanidad es fallar, que tener un límite es decepcionar a alguien. Pero nada de eso es verdad. Necesitar no es debilidad, es honestidad, es decir la verdad sobre lo que eres, un ser humano con necesidades reales, no una fuente inagotable de apoyo. Pedir no es carga, es confianza. Es decirle a alguien, confío lo suficiente en ti como para mostrarte que no siempre puedo solo. Mostrar tu humanidad no es fallar, es vivir, es estar presente de verdad en tu propia vida. Y has estado sobreviviendo cuando podrías estar viviendo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sobrevivir es levantarte cada día y funcionar, cumplir, hacer lo que se espera, mantener todo en movimiento. Es automático, mecánico, seguro, conocido, no requiere que te abras. No requiere que te arriesgues, no requiere que confíes. Vivir es diferente. Vivir es permitirte sentir, permitirte necesitar, permitirte ser vulnerable con alguien que se quede. Es estar dispuesto a ser visto en los momentos feos, no solo en los bonitos. Es soltar el control de cómo te perciben y apostar por la conexión real. Y no has vivido en mucho tiempo, has sobrevivido brillantemente, has sobrevivido de formas que deberían estudiarse, has sobrevivido cuando otros se habrían derrumbado, has demostrado una resistencia extraordinaria, pero la resistencia no es el objetivo final. No viniste aquí solo para aguantar, viniste aquí para conectar, para amar y ser amado, para tocar y ser tocado, no necesariamente de forma física, sino en lo profundo, en ese lugar donde guardas las cosas que nunca dices, en ese espacio donde vive tu verdad más cruda, donde están las preguntas que no te atreves a hacer en voz alta, donde está el dolor que no has procesado porque siempre hay algo más urgente, donde está el sueño que dejaste guardado porque no te sentías con derecho de perseguirlo. Y ese espacio ha estado cerrado por tanto tiempo, porque has aprendido que abrirlo es arriesgado, que las personas entran y luego se van, que la vulnerabilidad puede usarse como arma, que dar acceso a tu interior es dar poder a otros para herirte, y tienes razón, es arriesgado, pero también es lo único que hace que valga la pena estar vivo. Porque una vida sin riesgo emocional es una vida sin profundidad, es una vida en la superficie, donde todo se ve bien desde afuera, pero por dentro solo hay vacío, y sé que conoces ese vacío, lo sientes incluso cuando estás rodeado de personas, incluso cuando estás ocupado, incluso cuando estás logrando cosas, incluso en los momentos que deberían hacerte feliz, hay algo que no termina de llenarse. Ese vacío no viene de la falta de actividad, viene de la falta de conexión real. Y la conexión real requiere que bajes la guardia, que permitas que alguien te vea sin filtros, que confíes en que no todo el mundo te va a lastimar. Y sé que eso parece imposible ahora, porque has sido lastimado o lastimada más veces de las que puedes contar, por personas en las que confiaste, por personas que decían amarte, por personas que se suponía que debían quedarse, y no se quedaron.
Y aprendiste a no confiar fácilmente, a proteger tu corazón, a estar solo o sola porque al menos ahí no te pueden decepcionar. Pero esa lección, aunque comprensible, aunque nacida de experiencias reales y dolorosas, te está costando algo enorme, porque los seres humanos no estamos diseñados para la soledad perpetua, no estamos hechos para llevar todo solos, no funcionamos bien en aislamiento emocional, necesitamos ser vistos, necesitamos ser escuchados, necesitamos saber que importamos a alguien más allá de nuestra utilidad. Y tú no has tenido eso, o lo has tenido en dosis tan pequeñas que nunca ha sido suficiente para llenar el tanque, solo suficiente para mantenerte funcionando, para darte la esperanza de que tal vez existe, pero nunca suficiente para sanar realmente. Y quiero que sepas que eso no es normal. No es como se supone que debe ser. No eres tú el problema. Es la escasez de personas que realmente saben cómo ver a otro ser humano, porque ver requiere presencia, requiere quietud, requiere poner el propio ruido a un lado, requiere estar dispuesto a incomodarse. Y en un mundo de distracciones constantes, de pantallas y notificaciones y ruido permanente, esa quietud se ha vuelto extraordinariamente rara. Vivimos en un mundo donde las personas están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, donde todos están tan ocupados con sus propias vidas, sus propias preocupaciones, sus propias luchas, que no tienen espacio real para ver la tuya. Y tú has aceptado eso como normal. Has bajado tus estándares tanto que ahora te conformas con cualquier señal de que alguien nota que existes, con un mensaje a tiempo, con una pregunta superficial, con presencia física sin presencia real. Y lo llamas conexión, pero no lo es. Conexión es cuando alguien se queda en los momentos difíciles, cuando alguien hace preguntas que van más allá de lo superficial, cuando alguien nota cuando estás callado o callada y pregunta por qué, cuando alguien te conoce lo suficientemente bien para saber cuándo estás fingiendo estar bien. ¿Cuántas personas en tu vida pueden hacer eso? Si la respuesta es ninguna o muy pocas, no es porque seas imposible de conocer. Es porque la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer el trabajo que requiere conocer realmente a alguien. Prefieren la versión fácil de ti, la que sonríe y asiente, la que nunca necesita nada, la que siempre está disponible, pero nunca es un problema. Y tú les das esa versión, porque es más seguro, porque es lo que esperan, porque intentar ser más que eso ha resultado en rechazo antes. Pero déjame preguntarte algo importante. ¿Qué estás protegiendo exactamente? ¿Relaciones que no son reales? ¿Conexiones que son solo transacciones? ¿Personas que estarían bien si desaparecieras mañana? Porque si estás escondiendo tu verdad para mantener relaciones que no podrían manejar tu verdad, entonces no estás en relaciones reales, estás en actuaciones, y las actuaciones te dejan vacío, porque incluso cuando aplauden, sabes que no es realmente para ti, es para el personaje que interpretaste, y tú te quedas ahí, detrás del telón, solo preguntándote si alguien alguna vez te amará cuando no estés actuando. La respuesta es sí, alguien lo hará. Pero primero tienes que dejar de actuar. Tienes que arriesgarte a ser real. Tienes que estar dispuesto a perder a las personas que solo te quieren cuando eres conveniente, porque esas personas ya no son tuyas, son sombras de lo que merecías. Y aferrarte a ellas por miedo a la soledad es elegir una soledad más dolorosa que la que ya sientes. La soledad que viene de ser auténtico es distinta, tiene dignidad, tiene integridad, tiene la posibilidad de que alguien real te encuentre. Pero cuando estás solo, mientras finges ser otra persona, solo hay vacío. Porque incluso si alguien te elige, no te están eligiendo a ti, te están eligiendo al personaje. Y eso te carcome por dentro. Es hora de que dejes de aferrarte a las personas equivocadas por miedo a quedarte solo. Porque ya estás solo. Solo que lo estás haciendo de la manera más dolorosa posible. Estás solo mientras finges no estarlo. Y eso, créeme, es peor que estar solo y saberlo. Voy a decirte algo que necesitas escuchar, algo que tal vez nunca te han dicho de la manera correcta. No tienes que ganarte el derecho a existir. No tienes que justificar el espacio que ocupas. No tienes que pedir disculpas por tener necesidades. No tienes que demostrar que mereces amor antes de recibirlo. Estás aquí. Eso es suficiente razón. Tu existencia no requiere justificación. Y sé que suena simple,
demasiado simple para ser verdad, porque toda tu vida te han enseñado lo contrario. Te han enseñado que el amor es condicional, que la aceptación se gana, que pertenecer requiere que te ajustes, que ser amado significa ser útil, que tu lugar en la vida de los demás depende de lo que puedas ofrecer. Pero esa es la mentira más grande que te han vendido. El amor real no funciona así. El amor real no mide, no contabiliza, no evalúa si diste suficiente para merecer recibir. Simplemente ve a una persona y decide quedarse. Decide estar presente. Decide elegir una y otra vez sin llevar registro. Y tú no has conocido mucho de ese amor. Has conocido la versión transaccional, la que viene con expectativas ocultas, la que se retira cuando fallas, la que se enfría cuando no puedes dar más, la que pone condiciones incluso cuando dice no ponerlas. Y eso te ha enseñado a no confiar en la permanencia, a no confiar en el amor que llega fácil, a no confiar en las personas que dicen quedarse, porque en tu experiencia, incluso las que dicen quedarse, eventualmente se van. Entonces construiste muros, no para mantener a todos afuera, sino para asegurarte de que cuando se vayan no te destruya, para que el golpe sea menor, para que puedas seguir funcionando. Y esos muros han funcionado de cierta manera. Te han mantenido de pie. Te han permitido seguir adelante después de pérdidas que deberían haberte roto. Te han dado la ilusión de control en un mundo que se siente impredecible. Pero también te han costado algo que no puedes ver en un balance: la posibilidad de intimidad real, la posibilidad de ser conocido de verdad, la posibilidad de sanación. Porque la intimidad requiere acceso y el acceso requiere riesgo. Y tú has decidido que el riesgo no vale la pena. Pero déjame preguntarte, ¿qué estás protegiendo exactamente detrás de esos muros? Un corazón que ya